El podcast ya es algo mainstream, podríamos decir, y ha llegado el punto que incluso se utiliza la imagen o el formato podcast como reclamo publicitario sin que realmente haya un podcast detrás, e incluso para lanzar mensajes bastante criticables. Ahora os cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Hoy es 7 de junio del 2024 y es un día perfecto para explorar juntos otro aspecto más del podcasting que me rodea y que espero que a ti también lo haga. Yo soy Jorge Marín y cada día, en apenas 10-15 minutitos, te ofrezco una nueva ración de metapodcasting con noticias, eventos, curiosidades, episodios de opinión y, como comentaba, cualquier cosa relacionada con el podcasting que me afecte, en mayor o menor medida. Todos los viernes suelo hacer un capítulo de opinión para, desahogarme un poquito. Suelen ser los capítulos que más gustan a través de las encuestas que hago en Telegram. Y este lo llevo ya pensando unos cuantos meses incluso. Sí que es verdad que no es la primera vez que hablo de este tema, pero últimamente se está viendo reflejado cada vez más. Y es el uso que se hace del formato podcast o del aspecto del podcast como postureo para aparentar algo que no es, para aparentar que tienes audiencia, para aparentar que tienes mucha gente detrás, para aparentar que tienes un podcast, sin que ni siquiera sea verdad. Esto últimamente se está viendo cada vez más, ya digo, en ambientes publicitarios, en cortes de redes sociales, y si bien ya se comentó que había varios podcasts o supuestos podcasts que se habían hecho virales sin que ni siquiera hubiera un podcast detrás para, reclamar audiencia en redes sociales, creando cortes polémicos para que se viralizasen y las personas, por muy mal que quedaran, pero tuvieran un alcance muy amplio en redes sociales. Esto ya pasó hace cosa de un año o algo así, con un podcast mexicano. Aquí en España también hemos tenido varios casos, pero últimamente digamos que no se hace algo tan descarado, sino que se hace algo más velado del uso de la imagen del formato podcast. Del uso del formato podría dedicar otro episodio de opinión, pero bueno, quizás mi opinión sería bien distinta. Tú puedes utilizar el formato podcast para lo que tú quieras, para atraer audiencia, crear comunidad, vender productos, vender tu marca personal, lo que tú quieras. Pero ahí estás utilizando el propio podcast o el propio podcasting. Y no hablo de audio podcast o video podcast, no. El hecho de grabar una serie de episodios, distribuirlos ya sea en mayor medida con muchas plataformas o en menor medida con una plataforma exclusiva. Bueno, ahí ya no me meto. Pero estás haciendo un podcast. Algo, yo creo que esto lo entendemos todos. Pero cuando ni siquiera tienes un podcast y lo que haces es aparentar que tienes un podcast para usar este concepto, ¿no? De yo tengo un podcast, la gente me escucha, por eso lo que voy a decirte a continuación es importante. Porque hay gente que me está escuchando detrás, porque yo me pongo delante de un micrófono para hablarle a mi audiencia. Esto me recuerda mucho a la típica frase que se puso de moda y que ya se han dado cuenta de que quizás no es conveniente que la digan o que la usen muchos influencers o muchas influencers en Instagram y en TikTok, con ese típico muchas me preguntáis o muchos me preguntáis. Realmente no había nadie preguntando. ¿Qué estás diciendo? ¿A quién le estás hablando? Si estás tú sola o tú solo con tu teléfono móvil, nadie te ha escrito. Es una manera de decir, la gente está pendiente de lo que yo digo, así que tú ahora que te has encontrado con este vídeo o con este reel o con este short o con lo que quieran llamar, me vas a prestar atención o me tienes que prestar atención. Pues con el podcast está ocurriendo algo parecido. Y es que se está adaptando la imagen o digamos el ecosistema que rodea al podcast y al mundo de los streamers para hacer falsos anuncios publicitarios, para colar mensajes bastante criticables. Y esto, sinceramente, me da rabia porque ahora que por fin hemos conseguido no tener que explicar en cada ocasión lo que es un podcast y a lo que te puedes suscribir y personas y ficciones sonoras, podcast narrativos, bla, 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 todo lo que sabemos que hay detrás, ahora se está utilizando para mal. Y es que me he encontrado, hace poco lo ponía en un hilo de Twitter, me he encontrado ya en varias ocasiones con anuncios publicitarios
o declaraciones en algunas redes sociales que van camufladas de podcast cuando en realidad no lo son. Ese uso estético de yo tengo un micrófono delante, me giro, no hablo a cámara, sino que me giro porque estoy hablando con alguien, y aquí estoy haciendo comillas porque en realidad no estás hablando con nadie, estás tú solo en tu estudio, donde sea que te estén grabando, y no estás conversando con alguien, no le estás explicando a otra persona tus ideas, no le estás hablando de tu producto a otras personas, no, estás aparentando que tienes un podcast y que tienes un micrófono delante para vender ese producto. En el caso de los streamers, aunque sí que he visto también alguna ocasión esto, se diferencia porque normalmente miran a cámara, porque le están hablando a una audiencia que está en directo, no están conversando con otra persona en un podcast conversacional. Es mucho más, digamos, visible que están aparentando ser streamer. Esa estética, con luces de neón detrás, ya digo, porque le están mirando a cámara. En un podcast puede ser algo mucho más relajado, no hace falta que tengamos neones, ni máquinas de humo, no, simplemente con aparentar un ambiente recogidito y un micrófono delante, ya parece que estamos grabando un podcast, cuando en realidad puede que no sea así. Decía que me he encontrado varios ejemplos de esto que os traigo hoy, como por ejemplo un curso de inversión donde aparecían dos personas en una mesa. Y sí, tenían dos micrófonos delante, dos micrófonos que en realidad les estaban apuntando, no sé si a la frente o incluso más arriba de la frente, no estaban apuntando a la boca, vaya, para capturar su voz, pero es que ni siquiera estaban enchufados los micrófonos. Esto puse una captura en Twitter hace ya tiempo, voy a ver si puedo enlazar el hilo porque ya me ha servido de ejemplo y de ahí que haga este episodio que os traigo hoy. Otro ejemplo más de un anuncio de televisión, ojo esto, no quiero hacer publicidad, pero una marca de yogures que lucha contra el colesterol, ya creo que todos sabréis cuál es, o al menos los que viváis en España porque es bastante famosa, donde una periodista o presentadora de televisión estaba conversando en un supuesto podcast sobre los beneficios de esta marca de yogures. Que yo digo, si quieres hacer un anuncio de televisión, haz un anuncio de televisión, pero en ese anuncio de televisión tienes que aparentar que estás haciendo un podcast, estás haciendo una pantomima. No sea ridícula, que estoy seguro que la presentadora aquí no tendrá decisión ninguna y será todo un guión diseñado por una agencia de publicidad o de marketing o lo que sea. Pero al igual que con el anterior ejemplo de dos personas que están conversando sobre un curso de inversión financiera, ¿no? Que ni siquiera tenían los micrófonos conectados, esta escena que me encontré en el anuncio de yogures, lo primero que ponen a esta protagonista, porque era una cara conocida, dos caras conocidas de hecho, pero la más conocida estaba súper bien iluminada, súper bien colocada, las otras eran una mesa de 4 personas, había otras 2 personas enfrente de ella que digamos que molestaban en el plano, estaban bastante más descolocadas, o sea, era imposible que estas 4 personas estuvieran grabando un podcast porque no estaban enfrente unas de las otras. 2 estaban bien posicionadas para que se las viera bien en cámara, las otras 2 estaban de espaldas, desenfocadas, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban de hecho creo que había un Rode Mic en la mesa, sí, porque lo comenté con Carlos Vités que pudiera ser incluso un product placement para vender Rode Mix o Rode Pod Mix, ya no recuerdo exactamente el modelo, pero bueno, 2 micrófonos bastante habituales de Rode o de Rode del entorno podcast, que luego nos pusimos a discutir y pensamos, pero si esto seguramente lo hayan grabado con un micrófono de pértiga o con micrófonos de solapa bien disimulados para que no se vean. ¿Para qué ponéis ese micrófono? Pues precisamente para esto que os comento yo, para aparentar que están grabando un podcast, para aparentar que le hablan a una audiencia, para aparentar que sus comentarios tienen notoriedad, cuando en realidad te estás publicitando una marca de yogures. Haz un anuncio de yogures, no utilices el podcasting para aparentar algo que no es. Es una pantomima. En fin, otro anuncio que he visto hace poco, y este ya es más recurrente, lo que pasa que es menos descarado porque solamente utilizan esta imagen de un podcaster o de un streamer, aquí ya se entremezcla mucho, de un podcaster y un streamer al principio de los anuncios de YouTube,
donde aparece una persona diciendo algo importante a un supuesto compañero de podcast, mirando a la parte izquierda o derecha de la cámara, nunca a la cámara, hablando sobre un nuevo curso que ha descubierto, y enseguida empiezan a poner imágenes de recursos, o del propio curso, o de lo que sea, y aquí solamente al principio del vídeo. Y diréis, bueno, esto, Jorge, ¿por qué te cabrea? Bueno, a ver, me cabrea pues porque soy un amante del podcasting y me fastidia, ¿no? Que la gente empiece a ver el podcasting como algo así, algo que pueden utilizar para utilizarlo como un escaparate, ¿no? Como si el podcast o el podcasting fuera un atrecho, igual que se hace en platos de televisión o que se utilizan campos de fútbol para anuncios de detergentes porque el niño o la niña se ha tirado y se ha manchado. Personalmente creo que a un amante del fútbol pues esto también le molestará un poco, ¿no? ¿Para qué pones un partido de fútbol para anunciar tu detergente? En este caso, ¿para qué pones un estudio de podcast para anunciar yogures? Me da rabia. Y sobre todo me da mucha más rabia cuando se utiliza el podcasting para lanzar mensajes, para colar mensajes que creo que aumentan la toxicidad de nuestra sociedad. Me explico. Os voy a poner ahora a continuación un corte de David Pareja, un presentador, humorista, cómico, guionista, etcétera, con el que me crucé hace ya un par de meses y que habla sobre el machismo en podcast, en redes sociales, en internet en general. Pero precisamente en los primeros segundos de este sketch que publicó en redes sociales define perfectamente todo esto de lo que yo os he estado hablando ahora, pero lo enfoca más concretamente en los mensajes de machismo que se están colando en supuestos podcasts y en cómo esto se hace más evidente precisamente en estos mensajes. Y ahora me explico por qué esto tiene miga. ¿Cómo debe ser una mujer? Bueno, a los hombres de valor nos gustan las mujeres muy femeninas. Pues últimamente veo cada vez más hombres decir esto. Una mujer que es muy femenina. Muy femenina. Femenina. Que femenina. Que sea femenina. Y cada vez ocurre más que lo dicen así, como mirando hacia un lado, con un micrófono delante, como si estuviesen en un podcast que realmente no existe. Supongo que para que su opinión parezca más importante que la del resto. Porque claro, hay que hacer más caso a un hombre con micrófono. Pero, ¿qué es ser femenina? ¿Sabes qué? Que nunca explican lo que significa eso. ¿Ser femenina es tener el pelo largo o es llevar falda? ¿Con pantalones se puede ser femenina? Bueno, como habéis escuchado, no he puesto el corte completo porque no es plan, aparte que no le he pedido permiso, simplemente le he robado unos segunditos para que veáis ese supuesto podcast que hacen muchas de estas personas para, digamos, promover sus mensajes. Y es que esto sí que se está convirtiendo en algo bastante más peligroso. El tema del machismo y cómo utilizan, o el antifeminismo más bien, ya no diría machismo, es que sí es machismo, pero es directamente el ataque al feminismo que se está haciendo en muchos podcasts, y aquí ya sí hablo de podcasts, para sacar cortes en redes sociales, pero precisamente los propios mensajes que lanzan en sus podcasts, porque estos sí que son podcasts de verdad, hechos por hombres jóvenes que afectan a niños, incluso jóvenes, bastante jóvenes, no sé si la diferencia entre niños, preadolescentes, adolescentes, hombres que no tienen dos dedos de frente y que se dejan influenciar por mensajes tan dañinos para nuestra sociedad, tan dañinos para las mujeres, tan dañinos para el propio podcasting. Es que no puedo más, de verdad, es que aquí sí que me enervo. Lo del uso publicitario para el podcast como un atrecho me mosquea, no me gusta, pero lo puedo llegar a entender. Pero para colar mensajes machistas, difuminándolo como un podcast donde te escucha mucha gente, que en realidad sí que les escucha mucha gente, porque lo que hacen es capturar estos mensajes en pequeños extractos y colarlos en las redes sociales para viralizarlos, como os comentaba al principio, ahí es donde veo el problema. Y veo un problema porque yo personalmente no me quiero poner a debatir si soy feminista, si soy machista, no, ese no es mi debate. No, mi debate de hoy. Precisamente puedo ir a cualquier otro programa y argumentar sobre esto, pero el problema que le veo a todo esto es que mis hijas pequeñas, tarde o temprano se van a encontrar con mensajes así en redes sociales. De momento no son usuarias de redes sociales. Quiero enseñarlas, quiero hacer que crezcan en una sociedad justa, libre y sobre todo igualitaria,
para hombres y para mujeres, y que no se vean influenciadas por mensajes como este, y que los hombres con los que se crucen en su vida no se vean influenciados por mensajes como estos, porque personalmente para mí los considero machistas, tóxicos, perjudiciales, y que habría que, no voy a decir eliminar, no, aprender de cómo no se hacen las cosas. Últimamente además se está viendo una secta de una persona que no voy a nombrar siquiera para no darle más publicidad, pero creo que muchos sabréis a quién me refiero con esto de los burpees, de las panzas, de los mileuristas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya seguro que muchos sabéis quién es, y si no me preguntáis por privado, pero aquí no pienso decirlo. Y creo que ese tipo de mensajes está causando un daño a nuestra sociedad, y más concretamente a las nuevas generaciones, y no tan nuevas también, que creo que deberíamos, no sé si cortar de raíz, pero sí combatir. Y eso es lo que pretendo con este episodio. Voy a dejar un enlace, voy a dejar varios enlaces en el episodio de hoy. Uno al hilo, donde he ido recopilando ejemplos de estas publicidades falsos podcasts. Otro al sketch de David Pareja en Twitter, para que lo podáis ver al completo. Y otro, seguidamente, de este sketch de David Pareja, sobre un artículo de El País, que se titula de la siguiente forma: El hombre proyecto, la defensa de la masculinidad conservadora inunda los podcasts. Y aquí nos ponen no uno ni dos, sino bastantes ejemplos de esto que os he traído yo hoy, de hombres y mujeres también, que fomentan la, no voy a decir masculinidad tóxica, que también, machismo, que también, sino la masculinidad más conservadora, pese a ser ellos bastante jóvenes, mucho más jóvenes. Me voy a decir que yo, pero hay una foto en concreto que es que no sé los años que tendrá este chavalín, pero puede tener 15, 14 años. Y hay muchos podcasts sobre esto, incluso 12 me atrevería a decir, que veo otro por aquí, sobre prácticas e ideas tóxicas. Es que se me queda corta la palabra tóxica para esto. Es de verdad que horrible que se utilice el podcast para esto. Y mira que yo soy fiel defensor de que cualquiera puede hacer un podcast sobre lo que quiera y expresar sus opiniones y debatir y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el uso que se le da al podcasting, a la viralidad en redes sociales, creo que lo peor que tiene Internet precisamente es esta viralidad que muchos buscan, y a causa de esto pues conseguir más fama, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y si encima lo hacen con mensajes tan peligrosos como los que aparecen aquí, quiero enseñarles a mis hijas, ya digo, antes de que crezcan, de que tienen que evitar precisamente a toda persona que esté relacionada con esto, porque me da pena. No voy a decir lo que me parece, pero me da mucha pena que hayamos retrocedido tanto en algunos aspectos, o que estemos retrocediendo tanto en algunos aspectos, y que haya hombres capaces de decir cosas como las que aquí se dicen. Pero bueno, no me enrollo más. Quería aprovechar este episodio de opinión sobre el mal uso del podcast para publicidad y viralidad en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Que tengáis un gran fin de semana lleno de podcasts que no promuevan mensajes como estos. En este caso no voy a decir que sí o no, sino que no lo hagan. Que no lo hagan porque es una pena. Yo creo que muchos de vosotros seréis ya personas adultas y bastante maduras para evitar cosas así, e incluso para denunciar cuando veáis prácticas como esta. Pero bueno, no está de más, traerlas aquí para denunciar o señalar cuando se hace un uso indebido del podcast, del podcasting o de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Que disfrutéis del fin de semana y no olvidéis entrar al canal de Telegram, al que podéis acceder a través de alotroladodelmicrófono.com/Telegram. Allí, mañana sábado, os encontraréis con no es la última encuesta de la temporada, pero sí la última encuesta de la temporada, que tendrá validez para el repaso que hago de los mejores episodios
que haré, mejor dicho, de los mejores episodios, o al menos de los episodios más votados, la semana que viene, porque la semana que viene será la última semana de la temporada. Este es el capítulo 995. En el episodio 1000 estoy preparando algo un poquito más especial. Sabéis que me gusta mucho celebrar los capítulos redondos, y este va a ser más especial todavía de lo que os tengo acostumbrados, y me hace una ilusión tremenda ofreceros este capítulo porque, oye, es un número súper redondo. No se ofrecen 1000 episodios todos los días, ni siquiera todos los años, y quiero hacer algo especial para mí, para este podcast, para el podcasting en general, y algo que recordar durante mucho tiempo. Al igual que ha ocurrido con los otros capítulos redondos, en esta ocasión pues quiero ofreceros algo especial. Pero bueno, que me enrollo. Por favor, acceded al canal de Telegram para responder a la encuesta de los mejores episodios de esta semana, y la semana que viene, pues como cada capítulo 99, toca repaso de las estadísticas, capítulo 1000 en este caso, toca capítulo especial, repasaré lo mejor de la temporada, repasaré los lunes podcasteros de la temporada, repasaré objetivos, trabajos y todo lo conseguido a lo largo de esta quinta temporada ya. El próximo agosto hará 5 años que grabo este podcast diario, 5 años que dejé de fumar, y oye, 5 años que os tengo a este lado del micrófono junto a mí, porque cada vez que grabo os siento muy, pero que muy cerca. De verdad, muchas gracias por seguir al otro lado, un día más, una semana más y una temporada más. Madre mía, 5 añazos ya. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.